Alabanza al Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Alabanza al Señor. Poderoso Dios. Maravilloso Gloria a Dios. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Quiero ser luz a las naciones. Quiero ser sal y el mundo cambiar. Mostrarles tu gloria, contarles la historia de tu magnífico amor. Quiero ser luz A las naciones. Quiero ser sal y al mundo cambiar. Mostrarles tu gloria, contarles la historia y tu magnífico amor. Brilla en mí, yo iré, el mundo proclame que tú eres el en mi corazón se encienda con tu amor. Brilla en mí, envíame, guía mis pasos, yo te seguiré, en tu nombre iré, en tu nombre iré. Tu santidad pone en mis manos, mi corazón le entregué tu amor. Si no le mostramos, si no anunciamos, ¿cómo se habla de tu amor? Brilla en mí, yo iré, el mundo proclame que tú eres el rey de mi corazón. Se encienda con tu amor. Brilla en mí, envíame, guía mis pasos, yo te seguiré, en tu nombre iré, en tu nombre iré. Brilla en mí, quiero ser luz a las naciones. Quiero ser sal y al mundo cambiar. Mostrarles su gloria, contarles la historia y su magnífico amor. Brilla en mí, yo iré, mi Dios proclame que tú eres el rey de mi corazón. Se encienda con tu amor. Brilla en mí, envíame, guía mis pasos, yo te seguiré.
tu amor. Crea en mí, no iré, que el mundo proclame que tú eres el rey y mi corazón se encienda con tu amor. Crea en mí, envíame, y a mis pasos yo te seguiré, en tu nombre iré, en tu nombre iré. Crea en mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Bendito sea Dios. Alabamos a Dios, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso, Caleb Señor. le dijo a Josué Todo lo que sentía, Caleb le dijo a Josué todo lo que sentía, Jehová es mi fortaleza, todo aquellos días, Jehová es mi fortaleza, quiero de aquellos días. Caleb le dijo a Josué Todo lo que sentía, Caleb le dijo a Josué todo lo que sentía, Jehová es mi fortaleza, todo en aquellos días, Jehová es mi fortaleza, todo en aquellos días, demonios no podrán, tu va a ver la bendición, demonios no podrán, tu va a ver la bendición, este monte es mío, me lo dio Jehová. ningún demonio, Lo va a quitar, este monte es mío, como Dios va, ningún demonio, lo va a quitar. fuera de ese monte, Fuera, 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 fuera de ese monte, fuera de ese monte, fuera, fuera de ese monte, este monte es mío, pero Dios Jehová, ningún demonio, lo va a este quitar, monte es mío, pero Dios Jehová, ningún demonio, lo va a quitar. este hijo es mío, Pero Dios Jehová, ningún demonio, lo va a quitar. esa hija es mía, Pero Dios Jehová, ningún demonio, lo va a quitar. fuera de ese monte, Fuera, 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 fuera de ese monte. ese monte es mío, Pero Dios Jehová, ningún demonio, lo va a quitar. ese hijo es mío, Pero Dios Jehová, ningún demonio, lo va a quitar. esa hija es mía, Pero Dios Jehová, ningún demonio, lo va a mi quitar. esposo es mío, Pero Dios Jehová, ningún demonio, lo va a quitar. fuera de ese monte, Fuera, 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 fuera de ese monte, fuera. Caleb le dijo A a José, todo lo que sentía, Caleb me dijo a José, todo lo que sentía, Jehová es mi fortaleza, sobre aquellos días, Jehová es mi fortaleza, sobre aquellos a que los días, demonios no podrán mira, mira bendición, los demonios no podrán, mira la bendición, ese monte es mío, pero Dios Jehová, ningún demonio, lo va a quitar, ese hijo
Señor. Oh, gloria a Dios. Mira por cinta un rato, amén. Nos está pasando noche, hermana Ingrid Mena, de parte de saludo a noche. Gloria a Dios. Aleluya. Mike. Gloria a Dios, porque hay visitas principales, amén, y aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en medio de nosotros, gloria a Dios, que no puede faltar en nuestras reuniones, gloria a Dios. Y después de ello tenemos en esta noche 4 visitantes que nos visitan en esta noche, amén, pero primeramente les damos la bienvenida a la persona que nos están sintonizando, gloria a Dios. Que Dios le bendiga ricamente en esta noche y abra su corazón para Dios, porque Dios tiene grandes bendiciones también para ustedes, gloria a Dios. Y para cada hermano, para cada adolescente, para cada niño, para el pastor, para todo, Dios tiene bendiciones en esta noche, gloria a Dios. Solamente abra su corazón para Dios, porque la presencia de Dios está aquí, gloria a Dios. Y no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero Dios dice en su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está, y Él está aquí en medio de nosotros para bendecirnos, amén, gloria a Dios. Primer visitante que tenemos en esta noche es Wilfredo. ¿Dónde está Wilfredo? Levante sus manos. ¿Quiénes dan la bienvenida al Minel Wilfredo? Gloria a Dios. El segundo visitante tenemos a Hanser González. ¿Dónde está Hanser González? Le damos la bienvenida en esta noche, gloria a Dios. Nuestra otra visitante es Nancy González. Le damos la bienvenida en esta noche, gloria a Dios. Y nuestro último visitante es el señor Bolívar, gloria a Dios. ¿Dónde está el señor Bolívar? Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Abran su corazón para Dios, gloria a Dios. Y el señor Bolívar, que ya lo conocemos, gloria a Dios, que no es un visitante y no es una persona nueva, en medio de nosotros, al final él pide oración para que Dios haga un milagro completo en su sanidad, y nosotros creemos que él va a salir de aquí sano, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Abra su corazón para Dios en esta noche. Que Dios es un Dios de repente, pero Dios es un Dios seguro que bendice, amén. Con nosotros la persona que continúe en esta noche, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Nos está siguiendo noche con nuestra hermana Erna Gentil, na parte de informe escola dominical, Yahweh Meita. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Dios bendición a mi hermano. Kenda viva. A su nombre. Y también doné informe escuela dominical para Awemainta. Awemainta está domingo 29 de 2019. Nos ha cantado un devocional. Nos ha leído la lectura de 7:8. Nos ha cantado 3 canticas. Hola a repartir clase sabata 10 pasadi 10. Asistencia de damas y caballeros está 36 y ofrenda está 30 con 91 cent. El clase de joven y adolescente está 10 y bebel está 3 y ofrenda está $4 con 10 cent. Awemainta está 3 maestra. Total de krasna está 49 personas. Total de ofrenda está $35 con 1 cent. Comparado con semana pasada, nos sabai delante con personas, nos sabai delante también con $6 y con 6 cent. Comparado con año pasado, nos sabai atrás con 9 personas, entonces nos sabai con $15 con 4 cent. Dios sigue bendicionando a Bilomanan, con alma no Axel conoce. Alabanza a Dios. Também grupo Amisadai tem especial a noite. Glória ao Senhor. Alabanza a Dios. Aleluya. Maravilloso Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Alabanza al Señor. Alabamos a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya Jesús.
Aleluya. Glória a Deus. Deus bendice na minha irmã. Amén. Quem está viva? Cristo. Nosso nome. Es más que una canción, es más que una palabra, es mi corazón, te pido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Que tú me pidas, hoy te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti. A ti. Hoy vengo a bendecir. Es más que una canción, es más que una palabra, es mi corazón, le pido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte ofrenda de amor. Yo quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Mientras tanto, busquen esta pasada que nosotros para mi hermana, para no seguir cantando para nuestro Dios. Amén. Y último cantico. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Gloria a Dios, Padre, bota grande, bota maravilloso, Jehová. Padre celestial, llega el momento, Dios, para ofrenda, para tu obra, seguir para adelante, mi Dios. Bendición a cada cadena, Señor, de nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.
Jesús. Aleluya. Maravilloso Señor. Bendito sea Dios. Alabanza a Aquí Jesús. se siente La presencia de Dios. Aquí se siente. La presencia de Dios. Aquí se siente. La presencia de Dios. Aquí se siente. La presencia de Dios. Siento el fuego El Espíritu Santo. Siento el fuego. El Espíritu Santo. Yo siento el fuego. El Espíritu Santo. Yo siento el fuego. El Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento amor que Dios me da. Yo siento gozo, siento paz. Siento amor que Dios me da. Porque el fuego está encendido. Él lo apagará. Él lo apagará. Él lo apagará. Porque el fuego está encendido. Él lo apagará. Él lo apagará. Él lo apagará. El fuego está encendido. Él lo apagará. Él lo apagará. Él lo apagará. Está encendido. Ese sentido, Él lo apagará. Ese sentido, Él lo apagará. En el altar de Dios. En el altar de Dios, el fuego es encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego es encendido. En el altar de Dios. En el altar de Dios, el fuego es encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego es encendido. Nadie lo podrá apagar. Nadie lo puede apagar, porque el fuego descendió. En mi corazón está. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego descendió. En mi corazón está. En el altar de Dios. En el altar de Dios, el fuego descendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego descendido. Nadie lo podrá apagar. Nadie lo puede apagar, porque el fuego descendió. En mi corazón está. Nadie lo podrá apagar. Nadie lo puede apagar, porque el fuego descendió. En mi corazón está. Aquel fuego que cayó. Todo es de una vez, Aquel fuego que cayó. 121 vez. Me hizo Pentecostés de la cabeza a los pies. Vengo Pentecostés de la cabeza a los pies. Aquel fuego que cayó. 121 vez. Aquel fuego que cayó. 121 vez. Me hizo Pentecostés de la cabeza a los pies. Me hizo Pentecostés de la cabeza a los pies. 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 Fuego Pentecostés. Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés de la cabeza a los pies. Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés de la cabeza a los pies. Aquel fuego que cayó. 121 vez, Aquel fuego que cayó. 121 vez. Me hizo Pentecostés de la Cabeza a los pies, hizo Pentecostés de la cabeza a los pies. Me hizo Pentecostés. De la cabeza a los pies, Me hizo Pentecostés. de la cabeza a los pies, De la cabeza a los pies. 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 Fuego Pentecostés. Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés de la cabeza a los pies. Fuego Pentecostés. Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés de la cabeza a los pies. Fuego Pentecostés. Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés de la cabeza a los pies. Fuego Pentecostés. Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés de la cabeza a los pies. Aquel fuego que cayó. 121 vez, Aquel fuego que cayó. 121 vez. Me hizo Pentecostés de De la la cabeza a los pies, Me hizo Pentecostés. de la cabeza a los pies, Me hizo Pentecostés. de la cabeza a los pies, Me hizo Pentecostés. de la cabeza a los pies, De la cabeza a los pies. de la cabeza a los pies, De la cabeza a los pies. de la cabeza a los pies, De la cabeza a los pies. de la cabeza a los pies, De la cabeza a los pies. de la cabeza a los pies. Fuego Pentecostés. Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés de la cabeza a los pies. Fuego Pentecostés. Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés de la cabeza a los pies.
Pentecostés de la cabeza a los pies. Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés de la cabeza a los pies. Gloria al Señor. Gloria al Señor en Israel. Alabanza. A su nombre la gloria. Gloria a Jesús, aleluya. Adora, 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 adora a Dios. Cierra tus ojos, levanta tus manos y adora la gloria a Dios. Hay fuego en este lugar. Hay fuego en el lugar que alabanza al Señor. Oh, te alabamos, Dios. Nos te adoramos, Dios. La volumen de gloria. La volumen de alabanza y poder. Te adoramos. Orate más en su presencia. Un momento. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Adora, 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 adora a Dios. Adora su nombre, aleluya. Fuego Pentecostés en esta noche. Visítanos, Jehová de gloria. Gracias. Gracias, Padre. Merci, papa. Danke, danke, tata. Merci, merci, papa. Gracias, dele gracias Merci. por su presencia Pour présence li. en este lugar. Ici. El Señor está aquí Seigneur ici. para libertar, Pour libérer. para sanar, Pour guérir. para salvar, Pour sauver. para romper cadenas, Pour casser chaînon. para romper ataduras. Pour casser cordio. En el nombre de Au nom de Jesús. Jésus. Gracias, Dios. Merci, mon Dieu. Danke, Señor. Merci, Seigneur. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Dios bendiga a mi hermana. Bon Dieu bénit frère Maxime. Yo. Dios bendiga a mis hermanos. Bon Dieu bénit frère Maxime. Yo. Abrimos nuestra Biblia en esta noche On ouvre la Bible dans la soya. en Juan capítulo 15. Dans Jean 15. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Amén. Sigue adorando a tu Dios. Continue à adorer mon Dieu là. Sigue alabando a tu Dios. Continue à adorer mon Dieu là. Porque Cristo vive. Parce que Jésus-Christ vivant. Cristo reina. Jésus-Christ règne. A su nombre sea la Non, gloria. lui, c'est la gloire. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Juan capítulo 15. Jean chapitre 15. Mis hermanos lo tienen. Frère Samuel Joanny. Mira el que está a tu lado. Il y a des gens qui vont côté là. Ayuda a esa persona Et des gens ça. para también poder leer Comme ça, lui-même, tout capable de lire la palabra del la Señor parole Seigneur. en esta noche. À soya. Alabanza al Señor. Cristo vive. Jésus-Christ vivant. Cristo reina. Jésus-Christ règne. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. ¿Lo tienen, hermanos? Tout le monde Joanny? Leemos la palabra de Dios Nous allons lire la parole bon Dieu. en el nombre del Padre, No, del no. Hijo, del Espíritu Santo. Papa avec petit là avec Saint-Esprit. Dice así, Il dit comme ça. en el versículo 13 Dans verset 13. de Juan 15. Jean 15. Ya no os llamaré, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lisez, dans verset 13 là, pas un plus bon Jean pour montrer Jean ou remet 100 000 parce que là où bail la vie ou pour yo. Versículo 14. Verset 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
nous tous ces amis nous y depuis nous fait ça mandé nous faire. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Moi pas prélé nous domestique parce que yon domestique pas connaît ça mettre li a fait. M'a prélé nous amis parce que moi fait nous connaître tout ça papa te montré moi. Vamos a orar, hermanos. On a le prier frère Maxime. Vamos a rogar a Dios On a demandé bon Dieu que nos hable en esta pour noche. parler avec nous à soir. Padre Celestial, Dios de gloria, continuamos en tu presencia en esta noche, dándote gracias, Dios mío, dándote gloria, reconociendo que hablas de Dios único, Dios poderoso, mitad adorado, mitad alabado. Iglesia, alaba al Señor. Louez le Seigneur, La l'église. iglesia adora a Dios. Adorez bon Dieu l'église. Oh Jehová, tú eres grande y poderoso. Aquí estamos reunidos en tu casa para buscar de tu gloria, para buscar de tu presencia. Padre, en esta noche, Papa à soir. bendícenos, Bénis-nous. háblanos, Nous parlez avec nous. llénanos, Remplis-nous. bautiza, Baptize. sana nuestras vidas, Guéris la vie. rompe caderas, Casse chaînes. rompe ataduras. Cassez code Dieu. Queremos salir de este Nous lugar voulons sortir ici hein, bendecidos, Bénis. llenos, Plein. con paz, avec la paix. con gozo, Avec content. sanidad. Guérison. Oh Padre, Oh, Papa. en el nombre de Jesús, Au nom de Jésus. solo usted tiene Seulement gain. lo que nosotros Ça necesitamos. nous besoin. Solo tú Seulement même. me puedes dar Papa, moi. esa paz verdadera. La paix ça. Oh Dios, en esta noche, bon Dieu, assuère. bendice a tu pueblo, Bénis peuple. glorifícate. Glorifiez-nous. Oh Dios, Oh, bon Dieu. en cada vida, En chaque la vie. en este lugar, Assuère ici. te pido Dios, N'a demandé, oh. en el nombre de tu Hijo Au nom amado, petit toi qui remet en pile. y la honra y la gloria Tout honneur et la gloire. siempre es para usted Toujours c'est pour solamente. même seulement. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento Nous avons chita frère Maxime. en esta noche. À soir. Podemos poner el Kyrios. Como nosotros sabemos, hermanos, Et nous tous nous connaissons frère Maxime. el lema del 2020, Et l'EM 2021, el lema de trabajo de esta obra thème travail, lève ça, del 2020 2021, es Kyrios c'est curious. o Kyrios. Bien, curious. Amén, hermanos. Es el lema de trabajo en el cual vamos a enfocar en el 2020. C'est thème travail côté dans les cap venir nous pour fixer sur lui. Este año el lema es, Et Ania c'est thème c'est casi era, presque l'été, alabanza al Señor, Shekinah. Shekinah. Amén. Y seguimos con Kairos. Et on continue avec curious. Yo iba a predicar tocante este lema en esta noche. Alléluia. Yo iba a predicar Moi pour prêcher tocante este lema esta noche, au sujet des thèmes ça à soir. pero pensé que para la primera vez la explicación Même penser premièrement explication hein. es más apropiado Les pays d'accord, les capable privé. que nuestro presidente mismo lo explique. Que Amén. c'est président nous a expliquer. Por ejemplo, en esta noche tenemos un predicador invitado, C'est pour ça que nous avons un prédicateur invité, nuestro presidente, président nous, el reverendo Arturo Soto, révérend Arturo Soto. que nos va a explicar Il va expliquer nous el lema le thème là, y después voy a orar por et ustedes. puis après on va prier pour. Podemos apagar las luces y con nosotros nuestro presidente, el reverendo Arturo Soto. Ella atrás tienen que estar traduciendo en creol, alabanza al Señor. Il pas déjà besoin de traduire. Alabanza, vamos a esperar. Amén, glorificaros sea Jesús. Cuando usted nos ve con el teléfono en medio del culto es porque estamos comunicando. Y les dije que se va a traducir allá atrás en creol, porque el siervo va a hacerlo en español y su español no siempre es el más fácil. Amén, glorificado sea Jesús. Adora a tu Dios en esta noche. Adorez bon Dieu la soeur. El lema de trabajo del 2020, Et thème travail 2020 que es el qui Kyrios. c'est curious. Amén, el Señor, Seigneur, máximo autoridad. maximum autorité. Él es el dueño Il se met de esta obra lève ça. del Señor. Amén, alabanza Señor. al Señor. Y si hay alguien de habla papiamento, si tu persona de papiamento que no toca en español, nos puede traducir petamente un papiamento que no toca en español. Alabanza a Jesús. Si no nos lo traducir también a español, nos tienen dos aparatos de papiamento. Nos ha traducido a papiamento. ¿Tú tienes una machine de traducción? Tout le monde a un appareil de traduction. Hein? Amén. Con nos, reverendo Arturo Soto. Gracias, hermano Mariano y hermano Epifanio. El estar acompañándome aquí pues es para mí motivo de mucho gozo y un privilegio.
También les recuerdo a los hermanos que está la página en la cual usted puede, inmediatamente sea lanzado este lema, usted puede allí mismo en esa página de inmediato recoger el lema y todos los detalles concernientes al mismo. Es la página lema.mmoficial.org. Esta página es la que va a contener toda la información respecto al lema. Lo decimos para todos los pastores que tendrán luego que poner para este nuevo año, principios, el nuevo lema en sus templos. Es allí donde va a estar toda la estructura de del diseño de cada detalle de nuestro lema para este año 2020. De manera que allí, repito, lema.mmoficial.org. Todo con minúscula, querido hermano, compañero pastor, querido hermano que quiere también seguir esta información en nuestra página. Allí va a estar todo lo que usted necesita para hacer sus impresiones en cualquier material que usted la vaya a hacer. Allí va a estar para su disposición. Yo quisiera decirles que el lema que acaba de pasar o está pasando, porque no ha terminado el año, Así es. Shekinah 2019, ha sido un lema que Dios lo ha honrado para gloria y alabanza de su santo nombre. El Señor lo ha honrado tanto que se ha manifestado su gloria y su presencia en cada una de nuestras actividades durante todo el año. También hemos visto un interés muy precioso en el pueblo por dar lugar a la realización en nuestras propias convenciones y actividades e iglesias de este lema, que es la presencia continua de Dios con nosotros. Hasta hubieron pastores que dijeron: me va a doler tener que quitar el lema Shekinah 2019. Yo creo lo mismo, porque es que ya este lema nos había marcado y nos ha marcado. Y como decía ahora nuestro hermano Mariano, el lema va a continuar, porque los lemas no son para olvidarlos, son para tenerlos presentes. Esta obra tiene desde el año 70, año con año, un lema, y ustedes lo pueden ver también en la página anteriormente dicha. Allí van a encontrar la lista de todos los lemas años tras año. Nosotros seguimos creyendo en esos principios que cada lema representa. Ahora yo quisiera presentar una meditación muy corta que se presta para esta ocasión, y después de la misma vamos a proceder de inmediato a lanzar y a comunicar nuestro lema para este año. La palabra del Señor en el libro de Jueces nos habla acerca de un hombre que fue llamado por Dios y que muchos, incluyéndose él mismo, no pensaban todo lo que Dios iba o podía hacer a través de este hombre y para bendición y liberación del pueblo de Israel. Solo le voy a leer 2 versículos en el capítulo 8 del libro de Jueces, 22 y 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová
señoreará sobre vosotros. Encuentro en este hombre de Dios llamado Gedeón, que fue el séptimo juez de Israel, de un número total de 15, un principio hermoso, teniendo en cuenta particularmente aquella poca revelación que había en ese momento, porque no tenían lo que tenemos nosotros hoy, mucha revelación, mucho conocimiento de la palabra y de los tratos de Dios. Este hombre gobernó sobre Israel como juez durante 40 años. Su trabajo principal fue liberar al pueblo de Israel de las garras amenazadoras y torturadoras de los madianitas. Esto le dio la credencial ante el pueblo, que entendió que Gedeón fue un hombre llamado por Dios, valiente, un hombre de fe, que se puso en las manos del Señor para que Él lo moviera como fuera su voluntad. Encontramos a un Gedeón que al principio pensó que él no podía, pero Dios le sacó adelante y le demostró que no era la fuerza de Gedeón, era la fuerza de Dios con él. Por eso el Señor le dijo, no, 35,000 hombres son muchos. Y luego quedaron 10,000, y aún así Dios le dijo, 10,000 todavía son muchos. Y al final quedaron 300, que Dios escogió para que con esos 300 Dios le diera gran salvación al pueblo de Israel. Dios le dijo, es para que el pueblo no crea que son ellos, sino que vean el poder de Dios en acción y recuerden siempre que fue el Señor, no fue el hombre. Es muy importante este principio. Yo pienso que esto marcó la vida de Gedeón el resto de su existencia y también de su trabajo en Israel. Él entendió que Dios es el que mandaba en Israel, que el Señor era el que gobernaba Israel. Él solo era un instrumento en manos del Señor. Y ya cuando a él le tocó, después de 40 años, terminar su labor, los hijos de Israel lo llamaron y le dijeron, pues que tu hijo señoree ahora, y después de tu hijo que siga tu nieto. Allí es donde surgen estas palabras de Gedeón. No, mi hijo no señoreará sobre vosotros, ni tampoco mi nieto. Jehová señoreará sobre vosotros. Hermosa expresión. Esto, hermanos míos, nos lleva a otro hombre de Dios, ya de un tiempo más cercano a nosotros, como fue el apóstol Pablo. Cuando Dios le habla a Saulo de Tarso, que luego se convierte en Pablo el apóstol, en el capítulo 9 de los Hechos, y se le aparece en aquella luz resplandeciente en el camino, Saulo de Tarso, que iba persiguiendo a los cristianos, lo único que acató a decir fue, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y es cuando Saulo de Tarso, caído en tierra, ciego, ante la luz que vio, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ese ¿qué quieres que yo haga? Marcó su vida desde ese principio hasta el final, queridos hermanos. Se convirtió luego en el gran apóstol Pablo, paladín del Evangelio, hombre de Dios, que llevó el Evangelio por toda Israel, por Siria, por distintos puntos de Europa, y fue el gran apóstol de los gentiles. De manera pues que este hombre de Dios llamado Saulo de Tarso entendió algo, y es que el que le habló era el Señor. El que le estaba hablando no era un hombre, no era un profeta, no era una luz, era Cristo mismo. Y por eso él cae de rodillas ante él para decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Qué maravilla! Pienso, hermanos míos, que ese tiene que ser el principio de la iglesia, siempre.
Pienso que la iglesia debe tener en cuenta que Cristo es el que gobierna la iglesia. El hombre es transitorio. El hombre está hoy, mañana no está. Vivimos solo un capítulo en nuestra historia, un simple capítulo que se acaba pronto. Como dice el salmista, pronto pasa y volamos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo mismo escribe a los filipenses en el capítulo 2 y les dice palabras de grande importancia. Les dice a ellos, haya pues, a partir del verso, estamos en Filipenses 2 ahora, versículo 9 en adelante, hasta el 11. Encontramos ahí que Pablo les dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice la Biblia, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, noten que dice, por lo cual, o sea, como resultado de su humillación extrema, dice que Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Su humillación fue extrema, su exaltación fue hasta lo sumo, más alta que los cielos, como dice la palabra en los Hebreos, más sublime que los mismos cielos. Eso lo exaltó el Padre, precisamente dando cierto reconocimiento, diríamos así, como el Dios soberano del universo, a su Hijo, este que se encarnó, el Verbo eterno, que se hizo hombre para morir en la cruz, para derramar su sangre y elevarnos a la salvación eterna. Porque la salvación, hermanos, no es solo el perdón de los pecados, es la elevación de la condición humana, más allá de lo que Dios mismo nos dio cuando Edén. Es decir, Él nos redimió de la condición caída como humanos y nos lleva a la condición de ser glorificados con Cristo Jesús. Y por esta razón es que Cristo dice en Filipenses capítulo 2 verso 11, recibe un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dice la Biblia claramente que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. No es el nombre Jesús, porque este es un nombre humano que está relacionado con su humillación. El título Cristo, que viene desde el Antiguo Testamento como Mesías, en el griego Cristo, significa ungido. Y esto también estaba claro tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jesucristo, por lo tanto, es aquel que se humilló con el nombre humano y la condición humana. Jesús, Jesús de Nazaret. Cualquiera se puede llamar Jesús. Y el título Cristo, pues era aquel que desde la antigüedad ya el Señor había recibido desde las profecías antiguas. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Es sin duda el título Señor. Porque dice la palabra que
para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Es decir, tienen en el cielo que doblar rodillas todos. Tienen en la tierra que doblar rodillas todos. Y tienen debajo de la tierra que doblar rodillas todos. En el cielo todos sabemos que se adora el Cordero continuamente. En la tierra, algunos dirán, no todo el mundo dobla rodillas, pero un día lo harán. Si no lo han hecho aquí en la tierra, créanme, de acuerdo a la palabra, que un día lo harán. Cuando el Señor se siente en su trono para juzgar a la humanidad, no habrá ni uno solo que quede en pie. Toda rodilla se doblará. Y debajo de la tierra nos lleva al mundo de los espíritus, nos lleva también a la parte del infierno, que es en un sentido un lugar en el cual el diablo estará por un buen tiempo y después en el lago de fuego por la eternidad. Lo que representa pues es los poderes espirituales satánicos, que también tendrán que doblar rodillas, hermanos. Un día el mismo diablo tendrá que doblar sus rodillas y reconocer el título de Jesucristo, Señor. Ese es el título. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para finalizar este mensaje, la palabra Señor que encontramos en el Nuevo Testamento no fue escrita en español originalmente, fue escrita en griego. Y en el idioma griego la palabra Señor tiene un carácter muy distinto al que tiene en nuestro idioma, o en la mayoría de los idiomas. Porque hoy se le puede llamar Señor a cualquiera, por cortesía, y eso es normal dentro de nuestra ética. El señor Arturo, el señor José, el señor Carlos, cualquiera puede decírsele Señor en un tono de respeto por causa del protocolo y la educación. Pero realmente la palabra Señor no está escrita en griego como para darle ese protocolo a nadie. En el mundo antiguo en que se escribe esta palabra, el único Señor con mayúscula era el César de Roma. Y reconocer a otro Señor implicaba prácticamente estar contra el emperador y por lo tanto estar contra el imperio de Roma, un poder invencible. De manera que todo el mundo tenía que saludar reconociendo al César como Señor. Y le decía uno al otro, el César es el Señor, en lugar de decirle buenos días o buenas tardes, porque el César promovía ese título a su favor, que todos le llamaran Señor. De manera pues que cuando un grupo nuevo surge y con ellos surge también el reino de los cielos, es decir, sobre ellos y para ellos empieza a gobernar el reino de los cielos, surge otro Kyrios, otro Señor, y este era Jesucristo. Solo el hecho de saludarse unos a otros y en lugar de decir el César es el Señor, decían Jesucristo es el Señor, ya los llevaban presos, ya los condenaban a muerte, los tiraban a las fieras, etcétera, etcétera. Decir que Cristo era Señor de sus vidas era decir mucho, porque la palabra Señor en el idioma original en que fue escrita la Biblia, el Nuevo Testamento en particular, quiere decir dueño, amo, jefe, soberano, máxima autoridad. Y esto es solamente unas cuantas acepciones nada más, hay otras. Pero con estas que he mencionado, podemos ver el enorme peso que tiene el título Señor. Por eso Jesús dijo en una ocasión, ¿por qué me llamáis Señor, Señor?
si no hacéis lo que yo os mando. El decirle a Cristo Señor es reconocerlo como el soberano, como el dueño, como el amo de nuestras vidas, como la máxima autoridad en nuestra vida. Y yo quiero decirles, queridos hermanos y amigos, que en la iglesia de Jesucristo, Jesucristo es el Señor. Él lo dijo en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso habla de propiedad. La iglesia es de Cristo, no es de los hombres. No importa cuánto un hombre pueda trabajar, esforzarse y aún morir en este santo trabajo del ministerio cristiano, la iglesia siempre será una propiedad absoluta de Dios, la cual no compartirá con nadie. Nadie es dueño de una iglesia. Si es una iglesia de Jesucristo, entonces Cristo es el dueño de esa iglesia. Cristo es dueño, es soberano y es máxima autoridad en la iglesia. La palabra griega, de donde se traduce la palabra Señor, es la palabra Kyrios. Y en este día, hermanos, 27 de diciembre del 2019, en el nombre del Señor Jesucristo, y después de orar meses y de pedir al Señor en esto su ayuda y su dirección, cosa que no es fácil, porque hay muchas cosas que pueden venir a la mente, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos dé ese toque, esa inyección especial. Y en este caso, el Señor lo hizo. Por lo tanto, me place anunciar en el nombre que es sobre todo nombre, el nuevo lema para el 2020 es Kyrios 2020. ¡Qué bueno! Kyrios 2020, palabra griega de donde se traduce Señor. Cuando dices Señor, estás diciendo Kyrios. De allí es sacada y traducida a nuestro idioma. Como dije, no hay equivalencia en nuestro idioma para llegar al peso y al abarcamiento de la palabra Kyrios en el griego. Por eso hemos puesto debajo de la palabra Kyrios las palabras, porque son varias expresiones. Una es dueño, soberano, máxima autoridad. Y en esas tres podemos resumir en buena medida el título Kyrios. También hemos puesto en nuestro lema, nuestro texto lema, que es para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, o sea, el Kyrios. Y eso es lo que vamos a confesar con vehemencia todo este año 2020, si Dios quiere.
Cristo sigue siendo nuestro Señor. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor del movimiento misionero mundial. Y no va a poder, ni ha podido el enemigo nunca derrotar ni destruir esta bendita obra, porque está cimentada sobre la roca, que es Jesucristo, y que es el Señor de la iglesia, y que es el que defiende la iglesia. Hemos puesto también la figura de un trono al principio de nuestro lema. Ese trono implica la soberanía del Señor. Ese trono lo ocupará siempre en esta obra el Señor Jesucristo. Ningún hombre, ninguna idea, nadie, ninguno de nosotros, la Junta Internacional entiende toda esta gran verdad. Todos los pastores en esta obra entienden. Y el que no lo entienda, pues Dios lo va a poner fuera. Eso es simple. Porque aquí el único que manda realmente es Jesucristo. Él es el Kyrios, hermanos. Familiaricémonos, con esa palabra. Kyrios quiere decir Señor. Y es Kyrios 2020. Recuerde bajarlo en la página que antes le mencioné, que es el lema.mmm oficial.org. Allí está todo el detalle y toda la información que tiene que ver con el lema y cómo poderlo reproducir y plasmar en diferentes materiales. Que Dios les bendiga, hermanos, y seguimos en la parte final de esta presentación. Gloria a Dios, qué bendición poderosa el Señor nos ha entregado hoy, amados hermanos, reconociendo de que el Señor es dueño de esta bendita obra. Un lema para poder, amados hermanos y amigos, poderlo difundir a todo viento, amados hermanos, de lo que el Señor tiene para esta obra. Así que agradecemos al Señor esta oportunidad, Pastor Epifanio. Gracias por su aporte, por estar con nosotros. Saludos antes de hacer el pase a Perú, para que nos dé palabras de saludos finales. Como no, estamos aquí contentos y estamos en esta expectativa, pero ya el velo se ha develado y hemos visto la gloria de Dios. Dios continúa fusionando su obra con Él. Esto es importantísimo. Jesús dijo que apartados de Él nada podíamos hacer, y es una gran realidad. Hoy por hoy, este lema de Kyrios será una bendición. De hecho, que Shekinah, presencia de Dios continua, y ahora Kyrios nos lleva a un enlace tremendo de una bendición poderosa. Hermanos y amigos, hemos entrado en este tiempo ya casi a horas para este nuevo lema. 2020 será un año de gran bendición, y esperamos esa bendición de poder anunciar y proclamar el señorío de Cristo. Amén, amados. Gracias por estar en sintonía de esta gran transmisión desde la ciudad de Panamá para Perú, y nos complace mucho escuchar este lema de trabajo 2020. Pastor Soto, palabras finales y despedida de esta transmisión especial. Gracias, hermano, gracias a todos, gracias a los hermanos en Perú, acá todo el equipo que se ha estado esforzando y trabajando muchísimo desde anoche y antenoche, preparando para este momento. Les agradezco y que Dios les bendiga y les recompense. También les recuerdo que todos los hermanos que van a necesitar la información del lema, cómo hacerlo, cómo plasmarlo, etcétera, acuérdense que todas las convenciones deben tener el lema en primer plano. No lo haga chiquitito por allá en una esquina, no, póngalo bien grande en todas las convenciones, y que ningún otro lema secundario pueda ocupar el lugar que debe ocupar el lema Kyrios 2020 en este año, si Dios lo permite. Honremos este lema y vivamos una vida más cerca del Señor y más consagrada a Él en este año 2020. Esperamos que se cumpla en nosotros esta gran verdad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como quien dice, soy tu esclavo y tú eres mi rey, mi soberano y mi máxima autoridad. Los otros lemas, ya para concluir, se han dicho que fueron horizontales.
tiene que ver con el comportamiento nuestro. Fueron lemas que expresaron principios muy importantes y nosotros seguimos practicándolos, seguimos creyéndolos. Lemas como credibilidad, como lealtad, como sinceridad, como, los lemas últimos, credibilidad muy importante, son lemas que seguimos practicando, pero son lemas horizontales nuestros. Alguien ha dicho que estos lemas últimos son verticales, de Dios hacia nosotros, lo que es Dios para nosotros. Así que creo que es una buena forma de explicar este lema en su carácter. Dios les bendiga, hermanos. Les abrazo a todos en el amor del Señor. Un feliz año nuevo a todos los compañeros, a todos los hermanos y amigos, y que Dios nos bendiga este año Kyrios 2020. Qué bueno. Gloria a Jesús, aleluya. Un aplauso al Señor, aleluya, alabanza a Jesús. Porque Él es nuestro Kyrios. Él es nuestro Señor, aleluya. Como el presidente dijo, Tant que le président dit, amén, en el griego, dans la langue grecque, el Kyrios, Kyrios, alabanza al Señor, no tiene una palabra en papiamento español il n'y a pas un mot dans l'espagnol para expresarlo. pour exprimer. Por eso C'est peut-être ça. ponen como subtítulo, Nous mettons subtitre. amo, amén, Amo. hermano puede ponerlo, alabanza al Señor, amo, Amour veut dire remet, amén, soberano, souverain, máxima autoridad. maximum autorité. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toute langue confesse que Jésus c'est Seigneur. Amén. Y durante los días que vienen, las semanas que vienen, Pendant jours, semaines qui viennent, vamos a indagar en este lema. nous pourrons rentrer dans le thème ça. En esta noche leí en Juan capítulo 15, À ce moment, nous te lit dans Jean 15, versículo 13, verset 13, que dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. qui dit pas gain plus bon Jean pour montrer Jean ou remet amis ou parce que là ou bail la vie ou pour yo. Y el único que puso su vida por nosotros C'est le monde qui mettait la ville pour nous, era Cristo. c'était Jésus-Christ. Y dice, ya no os llamaré siervos. Il dit moi pas parler non esclave encore Siervos significa esclavo. ou bien domestique veut dire esclave. Si reconocemos que somos esclavos de Dios, Si nous reconnaissons nous c'est esclave bon Dieu, entonces Dios es nuestro amo. eh bien bon Dieu c'est lui-même qui remet nous. Amén, hermanos. Y siervos hoy en día parece una palabra muy bonito, Et serviteur, je ne dis assembler un bel mot, une belle parole, pero significa esclavo. mais il veut dire esclave. Yo reconozco Je reconnais que ya no soy esclavo del diablo, que mon pas esclave diable encore, pero soy esclavo de Dios. mais moi c'est esclave bon Dieu. Y mira lo que él dice. Regardez qui ça le dit. Ya no os llamaré siervos, Moi pas parler nous domestique encore, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. parce que un domestique pas connaît ça mettre li à faire. Pero os he llamado amigos, Mais m'a parler nous amis, porque todas las cosas que oí de mi Padre parce que moi faire nous connaître tout ça papa à faire. os las he dado a conocer. Papa te montrer moi. Cuando éramos esclavos del diablo, Les que nous t'es esclave diable là, él nunca nos tenía por amigo, li pas jamais gain nous pour amis. nos esclavizaba más. Li te fait nous venir plus esclave. Pero siendo esclavo de Dios, Mais pendant nous c'est esclave bon Dieu, hemos conocido su amor nous connaissons l'amour li. y él nos reconoce, nos ve como su amigo. Et puis il reconnaît nous li ouais nous comme amis. Qué amo más precioso. Qui remet, qui ménage, qui plus précieux. Y por eso nunca quiero dejar C'est pour ça que je ne veux quitter. a este Dios tan grande. Bon Dieu qui est tellement gros ça. Podemos estar de pie en esta noche. À nous lever camper à soya. Vamos a dar gracias al Señor On dit bon Dieu merci.
Y vamos a orar por cualquier necesidad que pueda haber en esta noche. On a prié pour n'importe nécessité qui est capable de gagner à soi. Puede pasar libremente al altar y vamos a orar por On usted. va passer librement, nous allons prier pour. El Kyrios está aquí en esta noche. Kyrios là, ici à soi. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres. Si hay más personas que necesitan oración, pueden pasar en esta noche. Más importante en este lugar. Señor de señores, aquel de mi vida cambió. Reconócelo, Rey de Reyes. Él es Señor de señores. Señor de señores, aquel de mi vida cambió, aquel de mi vida cambió. Alabanza al Señor. Vamos a orar por Bolívar. Nous allons prier pour Bolivar. Él ya reconoció al Señor en su corazón Qui est accepté Seigneur déjà dans quel? como su amo y Señor. Comme sous remel, comme sous Seigneur. Y me testificaron que Dios hizo un milagro grande en su vida. Qu'il est témoigné déjà que bon Dieu fait un gros miracle dans la Y ville. en esta noche Él quiere públicamente, Et à cela, il voulait publiquement, ante todos esos testigos, devant tout témoin ça, yo, reconocer al Señor una vez más. reconnaître Seigneur une fois encore. Y si hay un mira más aquí en este lugar Ici là, qui est un monde, y usted quiere aceptar a Cristo en su qui vous corazón, voulez accepter Seigneur dans cœur, es un paso de fe. c'est un pas de la foi. Ven, únete a este varón, aleluya. Viens unir avec monsieur ça. Y vamos a orar por usted. On va prier pour. Y Kyrios, Et puis curieux là, el Dios máximo, bon Dieu maximum, vendrá a vivir en tu va vida venir vivre dans la vie. y va a cambiar tu vida Va changer la vie. y va a ser tu amo en esta noche. C'est monde qui remet là. Como Él es mi amo en esta noche. C'est monde qui remet dans soi. Hay una persona en esta noche, Il y a un monde ici là. hay una persona más Il y a un monde encore que quiere reconciliarse con Dios qui veut réconcilier avec bon o Dieu. quiere entregar su vida al Qui Señor. veut remettre la ville, bah ici. El Señor está aquí Seigneur ici. para Pour cambiarte. changer. No dejes Pas quitter. que este año termine Année ça a terminé. usted siendo mundano, Nous aleluya. continuer à être mondain. Pero ven, Mais fini. que este año termine, Année ça a terminé. pero usted Et puis ou même, empezar el on va 2020 commencer 2020. siendo cristiano. Pendant c'est chrétien. Más vidas vienen al altar, alabanza al Señor. Cristo vive, Jésus vivant. Cristo reina. Jésus règne. Ven, hay más vidas para el Señor en esta noche. Cristo te ama Jésus remet. y en esta noche Él te va a tocar. Va toucher. Usted va a sentir su poder. Va sentir pouvoir. Usted va a quedarse Va libre. rester libre. Alabanza al Señor, porque Él tiene máxima autoridad. Alabanza al Señor. Autorité. Vamos a hacer una oración On a fait une prière. de fe. Alabanza a Jesús. Prière de la foi. Repite conmigo esta oración que vamos a elevar y después vamos a orar por todas las otras vidas. Amén. On va prier pour tout frère ça là. Iglesia, en reverencia, L'église dans référence. levanta tus manos y vamos a orar por estas. Levez-moi, longez-moi les devant. Les voy a presentar primeramente a Dios Premièrement, on va le présenter devant bon Dieu. y después van a repetir esta oración de fe, Et puis après, on va répéter prière de la foi ça. por medio del cual abrirán su corazón Par moyen de lui-même, il va l'ouvrir qu'elle. para que Pour Dios, que bon Dieu, Jesucristo, Jésus-Christ, el Espíritu Santo cet esprit, pueda capable entrar de rentrer y vivir, et puis habiter, hacer morada. faire une en habitation su vida. dans la ville. Padre Celestial, mira estas vidas que están aquí en el altar. Il est là dans l'hôtel là, papa. Oh Dios, Oh bon Dieu. cuando van a repetir esta oración de fe, Pendant qu'on va répéter prière la foi ça. te ruego, Padre, N'a demandé au papa. en el nombre de Jesús, Dans le nom de Jésus. inclina tu oído, Écoutez, Seigneur. escucha, Señor, Écoutez par ses y oreilles. inmediatamente, Immédiatement. ahora, Kounia. contesta, Répondre. rompiendo toda cadena, C'est toute chaîne, yo. sanando sus vidas, Guérir la ville. haciéndoles libres, Belle libre. que pueden sentir tu Et presencia, qu'on sentit présence. que viene a vivir en sus Il vidas. vit dans la ville. Oh Dios, en el nombre de Bon Jesús, Dieu, au nom de Jésus. en esta noche À soir. queremos este milagro de Le salvación. miracle de délivrance. Te lo rogamos, N'a prié. te lo pedimos N'a demandé ça. en el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus.
Repite conmigo. Padre Celestial. Repite. Dios de gloria, vengo ante ti en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Yo creo en Jehová Dios, en su único Hijo que mandó al mundo para salvarme. Yo creo también en el Espíritu Santo. Yo creo que en la cruz Jesús derramó su sangre para pagar por mis pecados. Padre, ante todos estos testigos, reconozco que soy pecador. Pero Dios, por eso mandaste a Jesús a morir en la cruz. Y acepto esa redención de Cristo. Perdóname, perdóname, perdóname todos mis pecados, todas mis ofensas. Lávame con la sangre de Jesucristo. Limpia mis pecados con esa sangre pura de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Señor Jesús, en esta noche yo quiero que usted sea mi Señor. En esta noche yo quiero que usted sea mi amo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que el Espíritu Santo venga a vivir en mi vida desde ahora para guiarme. Vamos a orar por ellos. Alabanza al Señor. Iglesia, levanta tus manos. Ore que Dios los toque. Que Dios liberte. Que Dios sane. Alabanza al Señor. En el nombre de Jesús. Padre, tu palabra dice: cualquiera que invocare tu nombre, cualquiera que creyere con su corazón y confesare con su boca, será salvo. En esta noche han confesado, han creído públicamente, han confesado tu nombre. Pues salvación desciende ahora en el nombre de Jesús. Importante en este lugar, Señor, tú eres la persona
Dios. Te adoramos. Eres Rey de Reyes. Dilo. Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Vamos a orar también alabanza al Señor. On a le prier tout. Vamos a su oración a la noche. On a le fait prier à soir. Un petition for the Corsau. Yon bi prier qui depuis dans Kirasso. Di Anusha Frital for the Klein Santa Marta. Anushka qui habite dans Santa Marta. Amén. Anusha Frital te pide oración. Li mande prière. Le pide oración para su Yunan. Li mande prière pour petit Lio. Te pide oración para Klein Santa Marta. Li mande prière pour Klein Santa Marta. Amén. Nos está orando también para Miguel Alfaro que está sintonizándonos. Nous allons prier pour Miguel qui est branché. Vamos a orar también por Marlon allá en Colombia. Nous allons prier pour Marlon en Colombie. En Caica. En Caica. Y también vamos a orar por Verónica allá en Australia. Aussi pour Verónica en Australie. Y nuestro hermano Alquilino puede pasar adelante. Vamos a orar por él. Él cumplió años ayer. Alabanza al Señor. Aquilino qui est anniversaire hier. Y también vamos a orar por Pierre. Pierre pide oración por sus hijos. Pierre lui demande prière pour petit Lio. Pasa adelante, Pierre. Pierre passe devant. Alabanza a Jesús. Amén. Pierre y Anaika, creo. Alabanza al Señor. ¿Dónde está? Vamos a orar por ellos. Glorificaros a Jesús. Por él y su familia. Alabanza al Señor para siempre. Alabanza a Jesús. Aleluya. Vamos a elevar todas esas peticiones. Amén. Alabanza, unen conmigo, alabanza a Jesús. Cierra sus ojos, hermanos. Alabanza a Jesús. Amén. Y al final nuestro hermano Alquilino va a contar sus años. Aleluya. Bendito sea Jesús. Vamos a orar. Levando sus manos. Padre celestial, Dios de gloria. Mira, Nusha Frital, demos presencia, Dios. Iglesia clama para Nusha Frital. Señor, for Corsau. El ama de petición aquí, Dios mío. Você está quiere, Señor, como está con nosotros. Trata de nombre de Jesús. Mire, fe de nos, Román Anusha Frital. Allá en Klein Santa Marta. Nós te rogamos para el barrio. Visita el barrio. Manera para visitar Samaria. Oh Dios, en nombre de Jesús. Sacudir Klein Santa Marta. Vamos a poder de evangelio, Jehová. Landón Felipe, Jehová. Y en el Espíritu Santo, Dios. Y sacudir Klein Santa Marta. Libertad. Sana. Mira, anuncia de tu presencia. Vamos a conocer. Vamos a conocer su Yunan. Vamos a conocer su hogar. En nombre de Jesús. Nos rogamos fe. Para su hogar, Dios mío. Bendiciones de manera especial. Oh Dios. En nombre de Jesús. E iglesia aquí. La única Jehová. Y te manda bendición y vida eterno. Oh, para Klein Santa Marta. Anusha. Bendiciones de manera especial. Tu cadera te cae. Nos te reprende tu poder y oscuridad. Tu también contra de la vida. Y la casa que la liber. El barrio que la liber. La unción de Dios a descender. Que se acabáis allá. Padre celestial, toca a Miguel Alfaro, Dios mío. Padre, te rogamos por Marlon allá en Colombia. Padre, toca a Verónica allá en Australia. Recibe ahora poder de Dios, sanidad en el nombre de Jesús. Oh Jehová. Padre, mira esta familia en tu presencia. Yo te ruego por cada uno de ellos. Tú conoces sus situaciones y circunstancias. Tú conoces, Dios mío, su necesidad. En el nombre de Jesús, bendícelos. En el nombre de Cristo,
Tu gracia sobre sus vidas. Grâce sur la vie. Que sean bendecidos. Yo va Que bénédiction. tu rostro resplandezca sobre estas vidas. Figure va éclairer sur yo. En el nombre de Au nom de Jesús. Jésus. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Bendice este varón. Bénis, monsieur Cabeza ça. de la casa de la sabiduría. Kaila. Unción, Dios mío, Unción, Jehová. sagesse. Fuerzas Force. espirituales Spirituelle. y físicas. Et physique. En el nombre de Au nom de Jesús. Jésus. Trata con su vida. Restez à la ville. Trata con su vida. Restez à la ville. En el nombre de Au nom de Jesús. Jésus. Declaro paz. Déclarez la paix. Que tu rostro Que figure. resplandezca sobre esta Éclairez vida. su mundo Y sabio. bendícelo, Dios mío. Bénis, papá. Bendice a estos muchachos, Bénis, Jehová. Simonio. En el nombre de Au nom de Jesús. Jésus. En el nombre de Au nom de Jesús. Jésus. En el nombre de Au nom de Jesús. Jésus. Padre Santo. Papá. Mira qué lindo que cumplió años, Le Dios frère qui mío. le anniversaire. Te rogamos por él. La demandé au Oh public. Jehová, gracias. Jehová, merci. Que lo has guardado hasta aquí, Parce que Dios me mío. jusque-là. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Sigue guardando esta vida. Continuez qui bénit. Cuídalo, Dios Prends mío. soin, mon Dieu. Bendícelo Bénis-le. de una manera muy De façon especial, spéciale. Padre. En el nombre de Au Jesús. nom de Jésus. Te pedimos, Demandez-au. te damos las Nous gracias. Dieu merci. Y a su nombre. Mis hermanos pueden tomar asiento. Nous allons ensemble, bien-aimés. Alabanza del Señor. Cristo vive Jésus vivant. y Cristo reina. Jésus règne. Amén. Dios es